a un gran amigo de la casa, podemos decir, Edgardo Dainoto, quien es historiador, coordinador también del Centro Mariano de Investigación Social, el CEMAIS, perteneciente a Hombre Nuevo. Edgardo, muchas gracias por estar hoy presente. Gracias a ustedes por invitarme y para permitirme traer a esta mesa del pan, el pan de la esperanza, ¿no? Que es un poco lo que hoy nos está faltando, me parece, a muchos. Yo oyendo en mi propia familia, en mi entorno laboral, es lo que escucho en la radio, lo que veo en los programas de televisión, ese ¿y después qué? Bueno, hay un después hermoso que lo podemos construir entre todos, así que hacia eso vamos. Qué bueno. Edgardo, contanos, bueno, cómo nos vas a acompañar en este ratito de reflexión, cómo podemos también ir participando. Bueno, la consigna que nos dieron los obispos y sobre la enseñanza de ellos vamos a trabajar fue trabajar hoy la oración por la patria, que tiene una historia, como todo escrito, y que me gustaría contarles algunas cuestiones de esta oración, ¿no? Yo no sé si la leemos o la podemos ponemos. escuchar, ¿Te parece? la podemos escuchar. Mejor. La rezamos así, juntos. Cerramos los ojitos y la rezamos también. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación. Una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos, sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice: Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Bella oración, Edgardo. Hermosísima. Y mira, la segunda frase dice: nos sentimos heridos y agobiados. Entonces les voy a contar lo que pasaba en torno al 9 de julio del año 2001, o sea, hace 22 años y pico, que es cuando los obispos presentan en sociedad esta hermosísima oración. Decían hace 21 años, decíamos los argentinos, nos sentimos heridos y agobiados. ¿En qué contexto? Les recuerdo, a fines de ese año es cuando se produce la renuncia del presidente de la Rúa, ¿sí? Y en enero del año siguiente es cuando se dan los cambios de presidentes provisionales, que de la mañana a la tarde habíamos cambiado de magistrado. Para julio la angustia era muy alta. Si uno revisa los titulares de los diarios, se encuentra con problemas de las provincias para pagar sueldos. Ya había bonos, ¿no?, para pagar, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Estaba de ministro el doctor Cavallo, con una prédica de recorte de gasto público, del gasto del Estado, porque era lo que estaba en la base para poder salir de la convertibilidad. Recuerden que todavía estábamos en una convertibilidad que era insostenible. Nosotros seguíamos diciendo y creyendo que un peso era un dólar un peso, y la realidad mostraba que no. Eso repercutía en muchísimos ámbitos de la economía, del trabajo, una muy alta tasa de desempleo. Y me llama la atención que en 4 diarios que consulté a lo largo de la primera semana de julio, empezaban a tratar temas como qué hacer con el estrés, qué pasa cuando uno está muy estresado, qué hacer en caso de, que es un tema que hoy lo tenemos mucho más internalizado y lo manejamos con muchos recursos de la psicología, etcétera. Bueno, esa semana de julio en que aparece esta oración, se deja ver una gran angustia. Claro. ¿Sí? Entonces los obispos salen ejerciendo un maravilloso acto de magisterio
de amor, la iglesia madre y maestra, dándonos una oración. Primera reflexión, bueno, 20 y pico de años después seguimos heridos y agobiados, con dos palabras que se dejan leer de muchas maneras, ¿no? La herida es algo que habitualmente recibimos de. Claro. Podríamos hacer también memoria de qué es lo que en aquel momento nos hería, pero sí podemos hacerla hoy con más frescura y darnos cuenta que entre las heridas está la de que lo que han llamado también los obispos, esa justicia demasiado largamente esperada, ¿no? Una democracia de la que esperábamos más quizás, tasas de empleo pleno y que alcance mejores que los que tenemos, es una herida que como sociedad nos estamos infringiendo, y así podemos avanzar en muchos ámbitos que justifican que estemos mal. Yo creo que negar el contacto y aceptar, no aceptar que estamos mal y que hay algo en el pecho que no se deja expresar claramente, si no somos capaces de aceptarlo, difícilmente podemos dar ese paso hacia la oración. Claro. Que vamos a hablar con Dios. ¿Qué le podemos ocultar a Dios, al Señor? ¿Qué le puede escandalizar de la bronca que yo pueda tener en este momento? A ver, nada. Entonces, entregarnos con lo que sentimos primero y con lo que nos está faltando en el ánimo, con eso hay que ir a esta oración. Y dejar que las heridas tomen aire, reciban agua, jabón, desinfectante y el abrazo del Señor. Me parece que eso sería lo primero. Y agobiados, otro hermoso adjetivo, por lo menos yo vinculo el agobio con la falta de aire, con un cáncer, con un sofocón, ¿no? Estamos sofocados. Un peso. Con pesos que sí, y que no son nuestros habitualmente. Claro, sentimos o no sabemos cómo explicar. El agobio suele venir representado también por una falta de horizonte, ¿no? Porque el que está cansado y lleva una carga importante, pero sabe que ya llega a su lugar, o que lo van a ayudar, o que ya cumple su tiempo de carga, probablemente no sienta agobio, sí cansancio, pero no agobio. Y ahora sentimos agobio. Bueno, entonces, que el 2023 sea tan parecido al 2001, nos tiene que hacer reflexionar sobre qué cuestiones como sociedad no nos hemos permitido solucionar. Si uno mira alrededor, países hermanos latinoamericanos, por ejemplo, han resuelto algunos problemas o están en vía de resolver problemas que nosotros tenemos y teníamos en aquel momento. Por lo tanto, aún a un nivel absolutamente humano y político, hay esperanza, es decir, hay solución. Lo primero que hay que decir, nos va a costar, tampoco sabemos cuánto es lo que vamos a tener que poner más todavía, pero la primera esperanza es saber que algo de lo que nos pasa tiene solución y empieza por nosotros. Me vuelvo ahora de esta segunda frase, que la repito, era nos sentimos heridos y agobiados. Me vuelvo a la primera. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Porque como enseña la Iglesia, y me parece que Santa Teresa de Jesús lo dice más o menos así, mire con quién habla. Cuando usted va a rezar, no sea sonso. Fíjese que va a hablar con un padre que lo ama, que lo cuida, que está atento a todo lo suyo. No sea sonso, no venga con pavadas, ¿no? Entonces, los obispos nos dicen en esta oración, heridos y agobiados como estamos, acordémonos con quién vamos a hablar, a quién le vamos a pedir. A Jesucristo, Señor de la historia. Y en esas cosas que la memoria tiene y el Espíritu Santo nos permite, me acordé que hay un documento de la Iglesia en el contexto del año 2000, o sea, un año o un poco menos de un año antes de esta oración, cuando hacíamos el cambio de milenio, ¿sí? Con esos documentos maravillosos de San Juan Pablo II, y que cada episcopado los traducía a su situación nacional particular, habían sacado un hermosísimo documento que se llama Jesucristo, Señor de la historia,
que es esto explayado un poco lo que nos pedía Santa Teresa. A ver, che, ¿con quién vamos a hablar? Bueno, los obispos nos enseñan, nos recuerdan a qué Jesucristo nos vamos a dirigir, con quién vamos a entrar a refrescar el vínculo, de quién estamos esperando esa intervención. Un Jesucristo que nos ama profundamente y que tiene una particular devoción y respeto por las diferencias. A tal punto es así, estamos hablando del contexto del 2001, y fíjense cuánto nos sirve para este contexto 2023, que el resultado de la acción de la Iglesia después de los tremendos líos de fines del año 2001 y principios del 2002 fue la Mesa del Diálogo argentino, que llevó adelante o encabezó, organizó, motorizó la Iglesia argentina en ese momento, con un rol tremendamente protagónico del entonces cardenal Bergoglio. Nuestro Papa Francisco. Nuestro Papa Francisco. Que ha dado muestras de una fidelidad absoluta a este don de la unidad y del diálogo, que, bueno, estamos viendo lo que logra. Y lo que no, y mucho de lo que logra no lo vemos en Argentina porque nos cuesta reconocerle sus logros. Entonces, si me permiten leer una partecita de ese documento, yo creo que va a ser el regalo que me gustaría dejarles en esta primera parte a mis hermanos y hermanas que están oyendo, y les pido que recuerden el gran lío que era el 2001. Si recuerdan el 2001, van a ver que todavía tenemos más esperanza ahora que entonces, ¿no? Dice en ese documento: el existir con otros y el vivir juntos no es fruto de una desgracia a la que haya que resignarse, ni un hecho accidental que debamos soportar. Ni siquiera se trata de una mera estrategia para poder sobrevivir. Toda vida en sociedad tiene para las personas un fundamento más hondo: Dios mismo. Él es uno con una unidad sin comparaciones adecuadas. O sea, no hay forma de que entendamos eso. Pero también es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas realmente distintas. Por lo tanto, la distinción y la unidad en Dios son ambas sagradas. A su imagen y semejanza, Dios nos ha creado distintos, pero necesitamos unos de otros. Por eso es tan importante el reconocimiento de las diversidades. Fin de la cita. Digo yo, el domingo es importantísimo y estamos reflexionando y pidiendo asistencia al Espíritu para tomar la mejor decisión. Pero no dejemos también fuerzas para pedir y rezar por el día lunes. Sí. Y por el día martes. Quizás, y discúlpenme si en esto me aparto un poco de lo que se espera del rol que estoy ocupando en este hermoso lugar, pero hasta es más importante lo que hagamos el lunes. Porque en una institución como la que tenemos, este balotaje, en que solamente los votos emitidos válidamente por uno o por otro conforman el 100% y se reparten entre uno y otro y no hay nada más para computar, y se ignora sistemáticamente todo lo que no entre en el voto a esas dos personas, me parece que más importante que eso, y que puede ganar cualquiera por un voto, es qué hacemos el día lunes y el martes y así hasta que nos toque respirar un poco más tranquilos. Y es a lo que las invito a que, creo que acá las chicas van a compartir alguna consigna. Che, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué nos impulsa el Espíritu Santo? Y nuestro amor a la patria, que van de la mano, y nuestro amor al que no piensa como yo y va a votar a uno o a otro, y no les doy los sobrenombres para no herir susceptibilidad, pero sabemos de quién estamos hablando, ¿verdad? Algunos de la familia van a votar a uno, y de la misma familia van a votar a otro. Y no tiene que pasar nada raro. La distinción, la diferencia, hasta las broncas que nos pueden dar las posiciones del otro, tienen que deponerse inmediatamente
para dar lugar a la construcción que se viene. Claro. Qué bueno. Ahí está la clave. Realmente, bueno, un inicio, tu presencia muy valiosa hoy aquí, Gracias. Edgardo. Que sí. Creo que son también las palabras que todos necesitamos escuchar en este tiempo o recordar al menos. Por eso lo seguiremos compartiendo. Hacemos una breve pausa nada más para que la música nos acompañe en el camino, pero sí volviendo a estas primeras palabras que nos traías de la oración, estas primeras palabras a las que nos invitabas a detenernos también, algunas preguntas para que nos acompañen y nos encuentren hoy en este compartir en la mesa. Claro que sí, a medida que sigamos compartiendo la música y escuchando a Edgardo, podríamos pensar en nuestro corazón qué es lo que nos agobia hoy. Nos sentimos agobiados. ¿Qué es lo que nos agobia? Y por otra parte también acepto que Jesús es el Señor de la historia y que está dispuesto a asistirnos con su espíritu para construir una patria de hermanos. Bueno, estas pueden ser las preguntas, pero tal vez surjan algunos otros compartires y testimonios que recibimos a nuestra vía de contacto, ¿no? Los esperamos para sumarse al 3518-171-593. Señor de la historia, te necesitamos, nos sentimos heridos y agobiados, precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos valentía de la libertad de hijos de Dios para poder amar privilegiando a los pobres de los pobres, perdonando a quien ofende y aborreciendo el odio, construyendo la paz, construyendo la paz. Concede sabiduría para poder hablar y la alegría de la esperanza que nunca nos defrauda. Tú nos convocas, aquí estamos con María y la Argentina canta y camina, canta y camina. Señor de la historia, te necesitamos. Agradecemos como siempre la presencia de cada uno del otro lado, hermanos que levantan sus manos, que dicen que están por allí. Norma de Rafaela, Santa Fe, dice que está escuchando. También Ricardo Omar, que se comunica desde Coronda, también en la provincia santafesina, dice que se suma a él a la oración por la patria.
muchos hermanos que hoy se unen y ponen su corazón en esta sintonía también. La patria, el bien común. Por aquí, por ejemplo, Federico de Mar del Plata también acerca su inquietud. Dice, en los últimos años se percibe en particular en las redes sociales y en los medios también de comunicación rechazo y hasta odio al que piensa distinto. ¿Cómo se puede superar esa grieta que tanto daño hace al país? Una pregunta muy acertada, me parece, la de Federico. Oh, muy bien. Bueno, pero ¿quieren que respondamos esa pregunta? Me parece que... Podemos, Sí. si quieres darnos tu mirada, Bueno, un cómo poco Es percibís. solo una mirada, no es una respuesta desde Y es la percepción de él que tal vez puedas confirmar Por si supuesto. es. ¿Me la si puedes es así. repetir, Belén? Así. Sí, justamente Federico dice, ¿cómo podemos superar esa grieta que tanto daño hace? Ese odio que tenemos al que piensa distinto. Bueno, querido amigo, mira, la politología a esto ya lo he estudiado, y la grieta no es un efecto no deseado por los políticos de su acción, forma parte de lo que se quiere producir, porque la grieta permite identificar bandos y con ello galvanizar, fortalecer la identidad, la adhesión a uno de los candidatos. El populismo, cualquier forma de populismo, y yo tengo escrito para el SEMAIS un informe donde trato de demostrar que estas dos propuestas políticas que llegan al domingo son populistas en la construcción, en la forma en que construyen el poder, pero no lo digo yo por conceptos propios, sino aplicando lo que la ciencia política está Claro. leyendo. Entonces, en la construcción política que hace el populismo, la grieta es esencial. No hay populismo si no hay grieta. ¿Y qué se entiende por grieta? Creer que yo puedo asumir la representación de la totalidad de los intereses y de la felicidad de la nación, o sea, mi sector representa los únicos y verdaderos intereses de toda la patria. Y del otro lado coloco a quienes son los enemigos de eso. Entonces, estamos ante una disyuntiva muy rara, muy simpática, en que llegan a una instancia dos construcciones que se han hecho así desde el populismo, o sea, Claro. pensando en que su sector, su propuesta es la que representa a toda la nación y que quien se opone a eso es enemigo, de lados distintos, de centro izquierda y de centro derecha. Una cosa que la verdad que no la había visto ni en la Argentina ni no la he visto tampoco en otro lugar del mundo, pero bueno, muy interesante para que no le demos a la grieta la importancia que ellos quieren que les demos. Claro. No hay que darle a la grieta un valor mágico en que me coloca realmente del otro lado y que transforma al otro en enemigo. Eso es parte, vuelvo a decir, de una construcción política que les sirve más a ellos que a nosotros. Y que si nosotros no somos lúcidos y orantes en el caso de los cristianos, caemos fácilmente en creer lo que los de arriba nos dicen que tenemos que creer del otro que está al lado nuestro. Mansos como palomas, pero astuto como Astutos, serpientes, ¿no? por supuesto. Hay que claro. leer, y San Pablo lo dice, examínenlo todo y quédense con lo bueno. No hay que quedarse con la grieta. Claro. O sea, quedémonos con todo lo otro que puedan tener cualquiera de estos dos candidatos o cualquiera de los partidos políticos o propuestas o de los candidatos que ya no pueden participar el domingo, con lo que nos gusta, con lo que nos cabe bien, con lo que nos hace falta de ellos. Pero no nos quedemos con la grieta, Claro. que es el veneno, es eso lo que no tenemos que aceptar de Y ellos. superar Devolvamos la la mirada, grieta, mirá. devolvamos la grieta. Y yo les pregunto, para seguir, si creo que a Ricardo a lo mejor le he podido contestar. Federico. Federico, un abrazo, Federico. Pero yo me pregunto, y miraría la cara de todos quienes nos estén viendo y oyendo, ¿realmente piensan que vale la pena pelearnos por ellos? Discúlpenme que lo diga, estamos reflexionando Sí. y lo hago con cariño, y yo voy a votar el domingo por uno de los candidatos y estoy en la misma disyuntiva, en la misma angustia que todo el país. Pero digo, ¿vale la pena que nosotros tomemos posiciones en contra de un hermano o hermana por tal o cual candidato, por tal o cual propuesta? A mí me parece que ya
leyéndolo desde ahí, que es pura serenidad, ¿no es cierto? Es pararse a ver la historia de nuestros procesos políticos y la historia de los candidatos y de los partidos políticos. ¿Vale la pena que yo me enemiste con cualquiera por ellos? En este sentido, bueno, María Isabel de Córdoba está en sintonía con lo que estás diciendo. Hola, Dice, María Isabel. limpiando mi casa y rezando por mi querida patria, yo opté no publicar más, porque hasta en la familia hubo conflictos. Siento que ni la libertad de expresarnos emocionalmente nos han dejado. Bueno, a partir de allí solo publica mensajes del Evangelio. Amén. Con esto pensaba también en esta frase de la oración, Jesucristo, Señor de la historia, esta invitación también a esta certeza de que Jesús es el dueño de la propia historia, de nuestra propia vida, y a veces nos sentimos quizás en medio de estas circunstancias tan desafiantes, nos sentimos un poco marionetas de estas circunstancias, como que hay otros que nos manejan, pero volver a este lugar, Jesús es el dueño de mi historia, no las circunstancias, no determinados representantes, y con él caminar, aún, aunque sea tan desafiante, pero es él el dueño de nuestra historia personal y comunitaria. Marioneta, qué linda palabra, porque, mira, yo pensaba, ¿no? Cuando estamos rezando la Iglesia Católica que peregrina en Argentina por el domingo, ¿qué estamos esperando? Así que, ¿cómo vamos a saber si Dios nos oyó o no? Claro. Porque ganó mi candidato, entonces voy a tener el 40 y pico por ciento o el 30 y pico, lo que sea, por ciento de los votantes decepcionados. A los que Dios no a los oyó. que Dios Claro. no oyó. Claro. Digo, ¿Cómo sabemos? vamos con alegría a esto, riámonos un poco también de lo que estamos esperando, porque ojalá no me equivoque en esto, por favor, si estoy diciendo algo que de la teología no corresponde, corríjanme, pero Dios va a actuar a través de nosotros. Somos nosotros quienes el domingo, el sábado, el lunes y el año que viene el otro, tenemos oportunidad de ser actores, constructores de un tipo de sociedad concreta y que depende de nuestra participación. Cuando uno pone en horizonte este 19 de noviembre, lo pone en el horizonte de un mediano y largo plazo, uno ya se tranquiliza, le saca esa magia tenebrosa que tiene lo que va a pasar el domingo y nos ponemos a trabajar por los años que siguen, Claro. por el lunes y el martes que siguen, que es donde van a seguir las mismas personas que no tienen trabajo hoy, van a seguir sin trabajo, los jubilados probablemente sigan perdiendo el valor adquisitivo de sus ya pobres jubilaciones, y etcétera, 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 etcétera. Entonces, exigirle al sistema político seriedad para afrontar el lunes y el martes, es lo que nos corresponde a nosotros. Como ciudadanos solamente ya alcanzaría para exigirnos, mucho más si nos decimos cristianos, mucho más. Para quienes allá hay alguien que nos espera, no hay un precipicio, no hay un vacío, hay alguien con mayúscula que va adelante de nosotros y nos va guiando. Acá había otra frase, si me permiten. Sí, por favor. Directamente para María Isabel se la dedico a ella. A ver. Bien. De Jesucristo, Señor de la historia también. Vuelvo a recordar que en el origen de la oración que estamos reflexionando y en este momento estamos heridos y agobiados, ¿no? Esos son los dos adjetivos. Dicen los obispos, sabemos que si Dios permite pruebas es porque en su misericordia tiene preparado su auxilio eficaz. Más aún, sabemos que en medio de todas las oscuridades de esta época, Dios está sembrando semillas buenas y bellas. Qué lindo. Claro. Qué lindo, Qué hermoso. ¿sí o no? Claramente. Entonces, buscadores de brotes, y el cardenal Rossi siempre predica, o lo he escuchado varias veces, hablando de los pisadores profesionales de brotes, ¿no? Hay gente que se dedica Sí, a ¿no? pisar y a quebrar. Claro. Cualquier brotecito nos parece insuficiente, entonces lo desechamos como inservible, cuando en realidad la maravilla de la pequeñez de la semilla y de su brote también pequeño son un anticipo del árbol que nos va a dar de comer con sus frutos. Entonces, avanzar en esa línea de ser
regadores de brotes pequeños. No importa si son de un lado o del otro, si los puse yo o los puso el que está del otro lado de la grieta. Si son brotes verdes, hay que cuidarlos. Claro. Esto me hace acordar a San Ignacio de Loyola, un hombre con un conocimiento tan maravilloso y profundo de la psicología humana, que decía, hay que salvar la proposición del otro, es decir, hay que ser generoso en la interpretación del otro y no siempre ir por el lado de lo que me disgusta, lo que me molesta. Claro. Salvar la proposición del otro es quedarse, como dice San Pablo, con lo que sirve. Y al otro que lo dejo para Dios. Lo que me molestó, lo que no sirvió, lo que no es ajustado al momento, dejarlo para Dios. Recién cuando mencionabas el hecho de que a quién va a escuchar Dios, hablando así, en ese sentido, se me venía inmediatamente el Antiguo Testamento, ¿no? Y algunas situaciones terribles que acontecían, y sin embargo Dios con esas inmediatamente salía a escribir derecho en renglones torcidos, ¿no? Desde situaciones inesperadas o difíciles, muertes, enfrentamientos de hermanos, y sin embargo el Señor salía al encuentro y desde ese lugar de humanidad caída reflotaba y volvía a construir la historia, como que permanentemente confía, no sé si es la palabra correcta, en nosotros, en los hombres, y en medio de nuestras caídas, dificultades, cosas terribles, Dios volvía a escribir la historia y iba como reacomodando el camino desde entonces y hasta ahora. Entonces pensaba en esto que decías, ¿no? De manera graciosa, si Dios va a escuchar a una parte y a otro no, entonces yo creo que Dios va a reconstruir desde como sea, claro, la historia y con nosotros, ¿no? Como decías recién, con nosotros como somos limitados, pecadores, y en la situación que estamos con nosotros la quiere volver a escribir. Mira, Adri, a mí me parece que también, ya hablo como pueblo cristiano, ¿no? Como pueblo de Dios, tengo la sensación de que estamos muy amilanados, y no en un sentido triunfalista, que ya no somos los de antes, nos juntamos gente en las calles, nuestras procesiones, no. Hablo del poco aprecio que a veces tenemos por las hermosas semillas que el pueblo de Dios pone en la sociedad, ¿sí? Ayudando siempre en esos bordes, ¿no?, de vulnerabilidad, donde luego de los cuales uno se cae prácticamente en la nada, pareciera, ¿no? Hombre nuevo, manos abiertas, e infinidad. He podido conocer hace poco algunos comedores nuestros, ¿no?, que están en esta red de comedores. ¿En qué lugares y en qué condiciones ofrecen pan al pueblo argentino? ¿Y por qué no saborear esto como parte de lo que ofrecemos a toda la sociedad, sin mirar, sin preguntar a quién? Nosotros hacemos estos esfuerzos con un cariño enorme, con un esfuerzo importante. ¿Y por qué no agregamos a esta canasta navideña nuestra mejor participación como ciudadanos? ¿No? ¿No estarán los argentinos y argentinas necesitando del pueblo cristiano un aporte más claro, más contundente? Y no estoy hablando de estar por arriba de nadie, ni de totalizar ningún reclamo, ni de imponer ninguna mirada. Estoy hablando de si estos valores que son íncitos, que van en el mismo mensaje del Evangelio, que es el diálogo, que es la fraternidad, la amistad social, esto de rescatar lo que el otro dice desde un lugar. Hablamos de empatizar, empaticemos, uno ya, no hay nadie que no hable de empatizar. ¿Qué significaría empatizar en política? ¿Estamos dispuestos, los y las argentinas, cristianos o no, a empatizar con la posición del otro, a entender por qué vota a uno o a otro, y por qué en su sentimiento de amenaza cree que soy un enemigo? Porque por ahí nos vamos a encontrar en el otro que bajó la guardia, si yo bajo la mía, en que es capaz de transmitirme necesidades
que yo desde mi óptica no estoy viendo. Claro. ¿No será ese un aporte que podamos hacer para esta Navidad? Seguro. El lunes, me preocupa mucho el lunes más que el domingo. Y qué bueno saber esto que decía Edgardo de estos brotes verdes, que todos podemos dar la certeza de que esos brotes ya están y están creciendo, y qué bueno pensar esto en el lunes y en el martes, porque también ahí está la misión de cuidarlos, pero con esta certeza de que están y de que en el pueblo está ese corazón dispuesto también. Es un tesoro lindo para seguir cuidando, para seguir caminando. Por aquí se comunican algunos oyentes, por ejemplo Dora de Mendoza, dice hermosa la reflexión del profesional que habla, dice es una pena la grieta que en la propia familia se produce, esto me trae a la memoria los equipos de fútbol cuando el fanatismo produce esa grieta y lo más importante y lo más triste, dice ella, es que lleva a la violencia. Muy constructiva la charla. Y por aquí también otro lindo aporte, el de Ana María, dice ella, estas elecciones del domingo deben ser un desafío para respetarnos y respetar las elecciones de cada uno. Sin esta base no podemos dialogar y consensuar nada, como tenemos allí también otra oportunidad de crecimiento, de aprendizaje. Pero mira, me preguntaba a mí mismo, porque además el primer agradecido por esta invitación soy yo, que me obligó a bajarme del enorme enojo que tengo con el sistema político argentino, que me obliga a ir a votar el domingo, y te obligamos a reflexionar me acá. obligaron a reflexionar y acordarme de quién soy, ¿no? Que hace en mí el bautismo. Y yo digo, ¿por qué no pensar que necesitamos sentarnos a dialogar sabiendo que algo voy a perder? O dicho de otra manera, ¿cómo hago yo para ser serio, no serio, seria, ser una persona seria y decir, voy a dialogar, voy a negociar si querés, o sea, salgamos de el diálogo como algo del Claro. abrazo y que nos juntamos de la mano, no. Si querés hablemos de negociar, que es lo propio de la política y de las instituciones, como el Congreso de la Nación, que está para eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a sentarme a dialogar / negociar si no estoy dispuesto a perder, a ceder o a cambiar en algo? Claro. Sí, pero aún desde la iglesia lo digo, si nosotros decimos vamos a dialogar y se trata solamente de 2 monólogos Claro. y una declaración conjunta donde cada uno deja en claro lo que dijo y de ahí no pasa a una síntesis o a un acercamiento, y es poco serio. Quien sea que argumente los verbos dialogar o negociar y no esté dispuesto a ceder, está errado. No digo mintiendo, pero está errado. Claro. Entonces, darle un contenido empírico, es decir, práctico, a las palabras negociar, y estoy hablando de la mesa del domingo, donde van a estar sentados de un lado y de otro gente y hermanos y primos y padres que votan distinto y están enojados con el otro. Digo, si les reclamamos a la política la capacidad de hablar y de ponerse de acuerdo, si yo no lo hago en mi casa el domingo con los tallarines de por medio, no tengo ninguna autoridad para exigírselo a nadie. Claro. Y insisto con esto, pónganlo ustedes la terminología que quieran, pero en esto de posiciones encontradas, opuestas o distintas, que se sientan a negociar, a hablar, dialogar, tiene que haber una claridad en lo que es lo esencial y lo secundario. Si no tenemos eso en claro, ¿qué es lo esencial? Para mí, ¿no? Para cada caso. ¿Y qué es lo secundario? Yo voy a ir al choque permanentemente. Yo sé que de lo secundario pierdo y no estoy perdiendo lo más importante, que es lo que reservo, ¿sí? En un, esto no se negocia, la vida, Claro. por decir algo, ¿sí? No negocio el tema de la vida, listo. Pero hay otras cosas que se pueden negociar. El achicamiento del Estado, ¿en qué tiempos? ¿Con qué herramientas? Por darte un ejemplo de algo que es histórico, es decir, está sujeto al diálogo, al crecimiento, al deterioro, a que funcione y deje de funcionar. Hay que estar permanentemente a las instituciones monitoreándolas para ver
si los fines para los cuales fue creada una institución, un mecanismo institucional, se están cumpliendo o no. A lo mejor ya es época de cambiar algunas cosas. ¿Y cuál es el problema? Pensaba en recuperar el sentido, el significado de la palabra diálogo. Me parece muy, muy oportuno. A veces parece obvio, pero lo que estás diciendo es real. El negociar y significa ceder, qué sé yo, desde un diálogo en el matrimonio. Nos ponemos de acuerdo. Bueno, si yo voy a hacer, te escucho, pero después yo voy a decir lo que yo quiero y ninguno va a ceder, obviamente que hay un problema. O en una relación de amistad. Es decir, para que funcione el diálogo tiene que haber de cada uno una pequeña renuncia, pensaba, en determinados aspectos, y a la vez el poder escuchar con el corazón lo que el otro dice. Me parece tan... Se llama madurez eso. Tan rico lo que acaba de decir. Adri, eso es madurez porque significa, y lo estoy diciendo de Edgardo Dainotto, ¿no? Significa tener en claro qué es lo que no es esencial, qué forma parte de un andamiaje de exigencias y posiciones que tienen más que ver con un ego lastimado, Claro. con gustos personales y cuestiones que tienen que ver con legitimarse uno en un ámbito, y no cuestiones importantes que garantizan un vínculo sano con el otro, con la otra. Eso es madurez. Cuando uno tiene como grupo social, además como grupo político, como doctrina, en el caso de la doctrina social, que es tan bella. Otra de las cosas que le agradezco a la obra de María, Radio María, es haberme reconectado con la doctrina social, porque es un tesoro, como el que habla Jesús, que está en manos del escriba, del que uno puede seguir sacando cosas y aplicadas con el corazón al tiempo presente, te dan pistas de por dónde tomar mejores decisiones. Sin dudas. Bueno, hay muchos mensajes. Variados, alegro. muchos mensajes. Acá una linda cita que nos recuerda, muy válida también para este tiempo, el mensaje de Zuli Lescano de Paraná. Dice ella: me inspiraron estas palabras: el que siembra con lágrimas cosechará entre sonrisas. Amén. Les digo que no haya vez en que rezo esta preciosísima oración que mi llanto silencioso allí la acompaña. Es el dolor por mi gente, nos dice Lucy, que ese dolor que confiamos también se haga sonrisa de la mano de nuestro Padre. Lucy. Zuli desde Paraná. Zuli, yo tengo, así como vos, una frase de un salmo que es: no abandones la obra de tus manos, ¿no? Sin duda. Sentirse obra del Señor, que es lo que nos prevenía Belén hace un rato, de no ser marionetas de nadie. Bueno, con el Señor somos obra del Señor, y esperamos que Él termine lo que nosotros empezamos, ¿no? Eso es muy lindo. Bueno, Estrella desde Calamuchita se comunica. Dice: si todos elegimos a Jesús como el centro de nuestras vidas, nada nos podrá afligir, porque a quien a Dios tiene, nada lo turba. Muy bien. Hermoso. Santa Bueno. Teresa, muy bien. Así Por aquí es. también Estela, qué importante reflexión del diálogo, dice, para toda la vida, nos dice Estela. Y bueno, muchos mensajes Sí. más, con muchos agradecimientos, Edgardo, por tu presencia. Ya nos quedan, me parece, los últimos minutitos. los ¿Tenés últimos allí otro minutos. mensaje? Sí, se comunica Roberto, dice: somos hijos de la luz, pertenecemos al día, no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas, como dice Tesalonicenses, que permanezca esa luz en el corazón desde la solidaridad, de la no violencia, de la caridad y del amor. Dice: San Luis de Francia practicó la solidaridad con los países más pobres y llegó a ser rey y santo. Deja bendiciones para todos, no se enojen, ponemos en manos de Dios todas las cosas por el bien de los que lo aman. Amén. Gracias. Y nos quedan, Edgardo, estos últimos minutitos antes de despedirnos. Y bueno, quedan a disposición también si hay algo más que quieras sumar, algo particular que quieras decirnos para concluir. Yo me quedaría con algo bien práctico, que es: no nos peleemos entre nosotros. Y hay, en el caso del domingo, pero hablemos del sistema político, que es en realidad el sistema completo es el que nos va a gobernar los próximos 4 años. No es solamente un presidente u otro, Claro. es la Corte Suprema,
como está constituida en este momento, más lo que se puede agregar o quitar, la Cámara de Diputados y Senadores como quedó constituida en las elecciones de la primera vuelta. Es un sistema político el que nos tiene que llevar adelante. Y ya están elegidos creo que la mayoría de los intendentes, de los gobernadores, o sea que es el conjunto de representantes y de magistrados de los municipios, de las provincias y de la nación, los que tienen que ponerse al hombro por haber aceptado este encargo que la ciudadanía les da. Claro. Al hombro se tienen que poner las soluciones pactadas, dialogadas, de los enormes problemas que nos afligen. ¿Quiénes tienen que monitorear esto? Hay instituciones para eso, a las que tenemos que exigirles un buen funcionamiento, fiscalías de investigaciones administrativas, observatorios que lo hacen desde la sociedad civil. Tenemos los consejos federales, que hay 30 y pico de consejos federales para educación, para vialidad, para los trenes. Debe haber uno para lo que se te ocurra. Claro. Esos organismos son los que hay que vigilar, porque ellos tienen que vigilar al sector público y a quienes han elegido representarnos. Hemos elegido para representarnos. Entonces, no tirar la pelota afuera. Claro. Hay un rol que nos toca a nosotros. Y quisiera volver a insistir con esto de no pelearnos, sí diferenciarnos con las ideas y ver si realmente la forma en que el otro las enuncia lo está haciendo con contenido o simplemente me está provocando. Claro. Cuando yo detecto que hay provocación, o mentira, o dejarlo de lado. E ir a lo que han hecho, a lo que han realizado en sus vidas concretas, en lo que a dónde se pone la plata. Cuando uno quiere saber si algo funciona o no funciona, o qué tiene prioridad, tiene que ver un presupuesto. Si en el presupuesto los maestros no están, es mentira que es una prioridad la educación. Claro. O si lo que hay es mucho menos que para otra actividad, bueno, la prioridad no está en educación, está en otro lado. Bueno, en eso tenemos que ser sumamente molestos, inquisitivos, fastidiosos, porque ahí, en este tipo de sociedad del siglo XXI que estamos viviendo, cobra un rol mucho más importante la participación ciudadana. Claro. Edgardo, como siempre es un regalo tu participación aquí en Radio María, en los distintos espacios en que te invitamos, y hoy para orientarnos por dónde va la oración del día de hoy. Creo que tenemos, al menos yo me voy en el corazón con muchas cosas para rezar y desde otro lugar. Me ha ayudado mucho desde el lunes, otro día, no otro lugar. Desde el lunes. Más todavía, desde otro lugar. Desde hoy, lo que voy a rezar hoy. Otro día, el lunes. Claro, desde el lunes, y este compromiso que señalabas recién, y sobre todo a varios de los testimonios que han llegado, de quienes el domingo van a reunir a la familia, esto que decías también, que son también mucha de la preocupación que tienen las familias. Creo que también ha sido un regalo Para todo lo que todos. nos has El compartido. humor, un domingo en familia, Sí. un chiste bien hecho, un abrazo a quien piensa distinto, nos hace acordar qué es lo importante. ¿no? Tal cual.